Agarren sus asientos con fuerza, porque lo que estamos a punto de desvelar en Alerta Rosa no es un mero cotilleo. Es la noticia que hará temblar los cimientos de la televisión española y redefinirá por completo la percepción que tienen de Terelu Campos y Rocío Carrasco. Prepárense para una revelación tan explosiva que cambiará el rumbo de la crónica social. La supuesta amistad inquebrantable, esa alianza incondicional que durante años ha protagonizado titulares y platós, se tambalea ante una confesión que no admite matices. Hoy desenterramos la verdad más incómoda, la que pone en jaque la coherencia moral de una de las figuras más respetadas del panorama mediático. Sí, lo han leído bien. Es un testimonio de primera mano surgido de una conversación privada en un momento de profunda vulnerabilidad, justo tras el funeral de Begoña Sierra, empresaria emblemática y figura clave de la noche madrileña, donde, sin cámaras ni artificios, Terelu soltó lo impensable. Fue precisamente en ese delicado contexto emocional y humanamente frágil, donde Terelu Campos, desprovista de corazas y discursos ensayados, sin maquillaje ni guión, soltó una frase demoledora, una confesión tan inesperada como brutalmente reveladora. Y es que por más que en público se haya deshecho en elogios y afecto hacia Rocío Carrasco en la intimidad, el panorama parece radicalmente diferente. Conscientes de la rigurosidad que nuestros seguidores de Alerta Rosa exigen, hemos contrastado cada detalle. El comunicador que presenció y escuchó las palabras no es un novato. Es una voz autorizada en los pasillos de la televisión, una figura con décadas de experiencia, cuya reputación ha sido forjada a base de ética intachable y profesionalismo. Su memoria prodigiosa es capaz de recordar cada vocablo pronunciado aquel día fatídico, minutos después de la solemne ceremonia de despedida a Begoña Sierra, en un ambiente de profundo recogimiento y sinceridad cruda. Nos preguntamos por qué motivo esta información sale a la luz ahora, qué ha impulsado esta necesaria revelación. La respuesta es sencilla. Lo que está en juego trasciende la mera reputación televisiva. Lo que se cuestiona es la coherencia moral y la integridad de un relato que durante un considerable lapso se nos vendió como una verdad inalterable. Porque cuando la honestidad de una personalidad pública se ve comprometida en un asunto tan delicado y crucial como el de Rocío Carrasco, un tema que arrastra un peso inmenso de violencia de género y búsqueda de redención, el silencio, damas y caballeros, deja de ser una opción viable. La doble moral y la hipocresía tienen una fecha de caducidad, y ese día para Terelu Campos ha llegado. Queremos dejar meridianamente claro que nuestra intención no es emitir juicios sobre los sentimientos, sino desenmascarar un discurso dual, una contradicción flagrante entre lo que se decía en privado y lo que se exponía públicamente. Lo haremos con la contundencia de las pruebas y el contexto más detallado. Esta revelación no constituye un ataque personal. Al contrario, es una firme invitación a la verdad, a la transparencia más absoluta. Una verdad que, como podrán comprobar a lo largo de las siguientes entregas de Alerta Rosa, puede resultar enormemente incómoda, pero que, sin lugar a dudas, siempre se torna necesaria. A lo largo de esta exclusiva, no solo desglosaremos las palabras exactas que Terelu Campos articuló, sino que también ahondaremos en la reacción pormenorizada del avesado periodista que las escuchó. Analizaremos el intrincado contexto emocional y exploraremos las profundas implicaciones mediáticas que esto podría acarrear. Es una afirmación dotada de un poder inmenso, el de dinamitar alianzas, el de exponer farsas cuidadosamente elaboradas y el de reescribir, de forma irrevocable, una parte crucial de la historia reciente del corazón español. Prepárense para leer con la mente abierta y el espíritu crítico afilado, porque lo que están a punto de descubrir está destinado a transformar para siempre la perspectiva que tienen de Terelu Campos y de otras personalidades televisivas. Yo a Rocío no la trago, sí han leído bien. Esas fueron las palabras exactas, pronunciadas por Terelu Campos con una voz que denotaba firmeza, sin titubeos, sin la más mínima sombra de ironía o indecisión. Una frase concisa, pero a la vez cortante, afilada como la hoja de un cuchillo, que dejó a su interlocutor completamente paralizado por un instante. Y no hablamos de un oyente cualquiera. Se trataba de un periodista de dilatada trayectoria, que había compartido innumerables pasillos y confidencias con la propia Terelu durante años, conociéndola a fondo. La impactante escena se desarrolló a plena luz del día, en el preciso momento en que los asistentes abandonaban el tanatorio donde se había llevado a cabo el emotivo y multitudinario funeral de Begoña Sierra. Todavía podían apreciarse lágrimas frescas, se sucedían abrazos sinceros y las conversaciones se mantenían en voz baja. Aquel no era un lugar ni un momento propicio para frivolidades. Era uno de esos escasos momentos de pura autenticidad que solo emergen cuando las máscaras sociales caen.
Fue precisamente allí, en ese breve lapso de recogimiento y dolor compartido, donde Terelu, con el semblante serio, despojado del habitual maquillaje y de la sonrisa forzada de los platós, dejó escapar aquello que al parecer llevaba mucho tiempo reprimiendo. Y lo hizo sin prever que alguien pudiera utilizarlo en su contra, porque, según ciertas fuentes, Terelu se sentía segura, arropada. Creyó erróneamente que podía ventilarlo sin afrontar consecuencias. Se equivocó de manera estrepitosa. El periodista, visiblemente desconcertado, optó por no interrogar ni hurgar más en aquel delicado instante. Sabía perfectamente que lo que acababa de escuchar no era un mero comentario desafortunado, sino una confesión con un peso específico enorme, una verdad que contradecía de plano años de intervenciones televisivas, de efusivos llantos públicos y de gestos de una supuesta amistad incondicional. La hija de María Teresa Campos se erigió como una de las voces más sonoras en respaldo de Rocío Carrasco durante la emisión de la docuserie que polarizó a todo un país. Lloró a su lado, la defendió con pasión, se enfrentó a sus compañeros y se posicionó sin fisuras en la marea fucsia. Terelu se transformó en el estandarte mediático de una causa considerada profundamente seria, la denuncia pública de Rocío contra el presunto maltrato ejercido por Antonio David Flores. Entonces, la pregunta es crucial: ¿cómo es posible conciliar esta frase explosiva con todo lo anterior? ¿Cómo entender que alguien que públicamente ha afirmado que entregaría su vida por Rocío Carrasco, confiese en la más estricta privacidad que no puede soportarla? La respuesta es tan dolorosa como sencilla: no se puede encajar sin que algo se quiebre irremediablemente. Y lo que se rompe aquí es la imagen de coherencia, de sinceridad y de un compromiso emocional que se creía absoluto. Lo que se hace añicos es la credibilidad, porque cuando el discurso privado de una figura pública choca frontalmente con su discurso expuesto, lo que inevitablemente queda al descubierto es la teatralidad. Y detrás de ese telón, lo que realmente se percibe es una relación deteriorada, una incomodidad silenciada y quizás una alianza construida más por conveniencia estratégica que por un afecto verdadero. Fue un comentario fruto de un impulso de ira, una traición emocional que delata un hartazgo acumulado o quizás la verdad cruda, dicha sin filtros en un instante de bajada de defensas. El periodista, con quien nuestro equipo de Alerta Rosa tuvo la oportunidad de conversar en exclusiva para esta minuciosa investigación, nos lo confirmó con absoluta firmeza. No fue un comentario lanzado al aire, fue una frase rotunda cargada de un sentimiento muy profundo. No lo expresó como una crítica velada, sino como quien reconoce una verdad interna que ya no puede callar. Y es que en el complejo mundo de la televisión, al igual que en la política, existen lealtades que son meramente negociadas, fruto de pactos tácitos, pero que rara vez brotan de un sentimiento genuino. Cuando la luz roja de la cámara se apaga, muchas de esas alianzas artificiales se disuelven o se revelan por lo que realmente son, frías estrategias profesionales y no lazos afectivos auténticos. Pero la pregunta que ahora flota en el aire es crucial: ¿qué circunstancias llevaron a Terelu a proferir un comentario tan tajante, tan definitivo? ¿Qué fricciones se produjeron entre ambas que pudieron provocar una ruptura tan profunda, aunque invisible? Fue un desacuerdo personal, un choque de egos insalvable. Para comenzar a desentrañar estas complejas interrogantes, es imperativo que trascendamos el simple titular y profundicemos más allá de la superficie. Porque si algo hemos aprendido en Alerta Rosa tras años de escudriñar la intrincada trastienda del universo mediático español, es que prácticamente nada sucede por mera casualidad. Todo tiene una historia, un origen que a menudo se oculta a plena vista, y es precisamente aquí donde las piezas de este rompecabezas empiezan a encajar con precisión escalofriante. Aquellas ocasiones en las que Terelu dejó de defender públicamente a Rocío con el mismo fervor, los silencios elocuentes en los platós, las ausencias estratégicas, los comentarios ambiguos, todo aquello que en su momento pudo parecer anecdótico adquiere ahora un sentido nuevo, bajo el impacto demoledor de esta frase. Hay voces que aseguran que la relación entre ambas figuras se fue deteriorando de forma progresiva con el tiempo, especialmente a raíz de ciertas decisiones tomadas por Rocío Carrasco en relación con su docuserie y con los medios que le brindaron su respaldo. Otros murmuran acerca de posibles celos profesionales, de una lucha soterrada por el protagonismo mediático o de cuotas de pantalla que quizás no se distribuyeron como una de las partes esperaba. E incluso existen quienes insinúan que Terelu Campos nunca estuvo enteramente convencida del relato de Rocío, pero que optó por brindarle su apoyo inquebrantable debido a una combinación de presión mediática, la necesidad de mantener una imagen pública favorable, o lo que es aún más plausible, por una arraigada fidelidad hacia su madre,
la legendaria María Teresa Campos, quien mantenía una relación sumamente cercana con la hija de Rocío Jurado. Lo que es irrefutable, más allá de todas estas hipótesis, es la autenticidad de la frase, la cual, por sí misma, desmantela de forma rotunda años de una narrativa oficial inamovible. Pero la historia no concluye aquí. En la próxima fase de esta investigación de Alerta Rosa, diseccionaremos las consecuencias inmediatas que esta explosiva revelación ha desencadenado. ¿Cómo ha reaccionado el entorno más íntimo de Terelu al conocerse estas palabras? ¿Cómo lo ha encajado el equipo de Rocío Carrasco? ¿Y qué implicaciones directas podría tener todo esto para el futuro profesional y televisivo de una figura como Terelu Campos, quien, hasta el momento, había demostrado una habilidad casi sobrehumana para sortear las tormentas mediáticas con elegancia? Porque cuando una verdad de este calibre sale a la luz pública, ya no hay marcha atrás posible. El impacto fue prácticamente instantáneo. Bastó con que aquella frase letal se filtrara para que el rumor se transformara en pura dinamita y encendiera todas las alarmas en el universo mediático que orbitaba alrededor de Rocío Carrasco y Terelu Campos. No se trató de una frase pronunciada ante las cámaras ni en medio de un conflicto público. Fue algo mucho más sutil y precisamente por eso más letal. Al principio, en los círculos cercanos a ambas, muchos se negaron a creerlo. En el hermético círculo familiar de las Campos, la incredulidad inicial dio paso a defensas improvisadas y miradas que imploraban silencio. Se barajó un bulo, sin embargo la confirmación no tardó en llegar. Terelu, por su parte, desapareció del foco público, canceló compromisos y evitó pronunciarse. Su equipo se replegó en un silencio sepulcral, no hubo desmentido ni matiz, y ese silencio fue interpretado como una confesión tácita. Mientras tanto, Rocío Carrasco también optó por el silencio, pero el suyo era de una naturaleza muy distinta. No se trataba de evasión, sino de un profundo y doloroso silencio de decepción. Según revelan fuentes cercanas a ella, la frase la descolocó por completo, sumiéndola en un estado de shock. Se sintió traicionada en lo más profundo. Comentan que no lograba comprenderlo, que jamás lo hubiera esperado de Terelu, y que aunque no derramó una lágrima, se quedó helada, petrificada por la estupefacción. No hizo preguntas, no llamó, no exigió explicaciones, porque cuando una persona a la que has considerado tu apoyo incondicional dice algo así de ti, las palabras sobran. El dolor es la única y cruda verdad. En las redacciones del corazón, el rumor se solidificó en certeza, y esa certeza se transformó en un torbellino de interrogantes. Algunos colaboradores comenzaron a marcar distancia. No hubo menciones de apoyo, solo ausencias notorias, y en la televisión a menudo el silencio es el mensaje más potente. De manera interna, los movimientos estratégicos no tardaron en producirse. Un conocido programa que preparaba una reaparición conjunta de ambas decidió congelar el proyecto. Los guiones se reescribieron, se pospusieron entrevistas sin fecha y se evitó a toda costa cruzarlas en los platós. Nadie quería asumir el riesgo de ser quien las juntara en un directo y provocara un estallido incontrolable, porque esto, aunque nadie se atreviera a verbalizarlo, olía a una ruptura total, inminente y definitiva. Lo que más desconcierta y perturba de toda esta situación no es la frase en sí misma, es todo lo que implica, porque hasta este momento, la narrativa oficial era completamente diferente. Era la historia de una amistad profunda, tejida con lágrimas compartidas en pantalla, testimonios de valentía indescriptible y abrazos sinceros delante y detrás de las cámaras. Terelu Campos no solo había sido una amiga visible y un apoyo constante, se había erigido como un escudo protector, una vocera incansable y una intérprete emocional de Rocío en los momentos más delicados de su vida. Se había jugado su reputación y credibilidad por ella, y precisamente por esa razón, esta confesión no se percibe únicamente como una traición, sino como una demolición calculada y meditada de todo un andamiaje cuidadosamente construido. Aquellos que conocen a Terelu de cerca aseguran que se encuentra profundamente contrariada, que no midió el impacto devastador de sus palabras, y que fue una frase lanzada en un momento de confianza mal entendida, nacida del cansancio y de un profundo hartazgo emocional. Pero la implacable maquinaria de la televisión no perdona, y el público mucho menos, porque en este vertiginoso mundo una imagen bien construida puede valer más que 1000 palabras. Pero una sola palabra, una única expresión desafortunada, tiene la capacidad de borrar de un plumazo toda una imagen, todo un legado. Y en este caso tan particular, esa palabra fue simple y llanamente no la trago. Hay voces en el sector que aseguran que este doloroso episodio marcará un antes y un después en la ya compleja relación mediática entre Terelu Campos y Rocío Carrasco. Y no solo porque la herida emocional parece haber calado muy hondo, sino porque ya no existe un retorno limpio ni una reparación creíble posible.
Una hipotética reconciliación forzada sería percibida como una mera estrategia de marketing. Un silencio prolongado por parte de ambas sería interpretado como la confirmación rotunda del desprecio y la ruptura. Y una ruptura abierta explícita se convertiría en un espectáculo televisivo garantizado. La historia de la televisión ha sido testigo de dramas, pero rara vez ha presenciado la caída, tan silenciosa como estruendosa, de una alianza que hasta hace muy poco se antojaba inquebrantable. Y eso es lo que está sucediendo ante nuestros ojos. Terelu Campos, por primera vez en muchos años, ha perdido el control absoluto de su propio relato, de su propia narrativa pública. La contundente frase se le escapó de las manos, volando libre y provocando un efecto dominó incontrolable. Y ahora todo lo que acontezca después le vendrá inevitablemente impuesto por las circunstancias y la reacción de la audiencia. Porque cuando el público, ese juez implacable, deja de creer en la sinceridad de una figura pública, no hay maquillaje que disimule la decepción, ni discurso televisivo que restaure la credibilidad, ni lágrima alguna que remedie el daño. Y es precisamente en este punto donde comienza el verdadero problema. Las piezas de este complicado puzzle comienzan a encajar de forma escalofriante cuando retrocedemos unos cuantos meses en el tiempo, no en los luminosos platós, sino en los discretos pasillos, en los gestos sutiles que las cámaras no logran captar, en las frases que, aunque no fueron grabadas, sí quedaron grabadas a fuego en la memoria de quienes las escucharon. Instantes que, observados en tiempo real, pudieron parecer intrascendentes, pero que ahora, bajo esta nueva y dura luz, se sienten como claras advertencias que fueron ignoradas. Uno de esos momentos premonitorios tuvo lugar en la intimidad de un camerino. Sucedió justo después de una grabación en la que Rocío Carrasco se había vuelto a derrumbar emocionalmente. Terelu estuvo físicamente cerca, pero ya no con la misma calidez. No la consoló con un abrazo, se limitó a escucharla en un silencio distante. Una persona del equipo presente asegura que al salir del camerino, mientras Terelu se retiraba el maquillaje, murmuró: «Esto ya cansa, no fue un ataque, sino un destello de hastío, un pequeño resquicio por donde la verdad de su agotamiento personal se coló». La sobreexposición constante de Rocío Carrasco, la continua emisión de sus documentales, sus intervenciones televisivas con gran peso emocional, el drenaje constante de energía que implicaba su causa, habían terminado por agotar la paciencia de muchos de sus allegados. Algunos de sus compañeros lo comentaban en privado, otros optaban por un silencio prudente, pero en Terelu esa creciente fatiga emocional comenzó a hacerse palpable. Primero en su actitud, luego en sus palabras y finalmente en una ausencia emocional que no pasaba desapercibida. Estaba presente, sí, pero no completamente. Defendía la causa, pero sin pasión. Acompañaba a Rocío, pero con una distancia innegable. No es que existiera un único momento de ruptura. Fue más bien una paulatina acumulación de silencios incómodos, de gestos de apoyo no correspondidos, de pequeñas decepciones que se fueron apilando hasta desbordar el vaso de la paciencia y la lealtad. A Rocío, quien ha experimentado décadas de traiciones y abandonos, no le resultó difícil identificar este cambio. La diferencia esta vez fue que no quiso o no pudo verlo con claridad, porque Terelu se había convertido en su última gran aliada, su último refugio. Y sin embargo, los signos de esa fractura inminente estaban ahí, a la vista de todos, en aquella gala televisiva donde Terelu evitó sentarse a su lado. En las declaraciones ambiguas sobre el futuro de Rocío en la televisión, en su tajante negativa a participar en determinados proyectos conjuntos. «Estoy saturada», repetía ella, intentando justificar su distanciamiento. Pero Rocío, desde su dolorosa perspectiva, no lograba comprender por qué esa saturación de Terelu coincidía tan exacta y cruelmente con el momento de su vida en que más la necesitaba, en el que más anhelaba su apoyo. Lo más profundamente doloroso para Rocío no fue la frase que lo dinamitó todo, sino la constatación de todo lo que había ocurrido previamente, todo lo que ahora, bajo la luz de esa confesión, cobraba un sentido devastador. Porque, según el testimonio de una fuente directa de su entorno íntimo, Rocío sabía en el fondo de su corazón que algo se había quebrado irremediablemente mucho antes de que aquellas palabras filtradas llegaran a sus oídos. Solo que no había tenido el coraje de admitirlo. No quería perderla, no otra vez, no a ella. Paralelamente, el círculo más cercano de Terelu Campos empezó a cerrarse herméticamente. Se refugió en sus amistades de siempre, en aquellas personas al margen del implacable espectáculo televisivo. Y desde la seguridad de ese reducto íntimo, comenzó a justificar su cansancio acumulado con argumentos que para el entorno mediático sonaban a traición, pero que para ella representaban una autodefensa. «No puedo seguir cargando con lo de Rocío. No soy su salvadora», fue una frase que repitió en más de una ocasión y que ahora, con la explosión de esta noticia, parece el verdadero prólogo del final.
Hay quienes en la comunicación piensan que todo este drama responde a un cambio de ciclo inevitable, a una metamorfosis en los gustos de la audiencia, que la televisión ya no anhela dramas sin tregua. Sugieren que la figura de Rocío, que en un principio fue el símbolo de una causa justa, ha empezado a tornarse incómoda para aquellos mismos que en un primer momento la impulsaron con tanto ahínco. Pero también hay quienes señalan a Terelu con dureza, reprochándole su actuación con severidad, porque a su juicio no se trata únicamente de dejar de brindar apoyo. La clave reside en la forma en que se produce ese desapego, y ella, según estas voces críticas, eligió hacerlo a través de una frase lanzada al vacío, sin medir las consecuencias, sin reflexionar en el inmenso daño que podría causar. A estas alturas de la trama ya no queda mucho por explicar. Terelu Campos ha optado de forma rotunda e irrenunciable por el repliegue absoluto. No hablará, al menos no por el momento, porque es plenamente consciente de que cualquier palabra que pronuncie será minuciosamente diseccionada, interpretada y utilizada en su contra sin piedad. Y porque en el fondo de su ser sabe que esta vez, a diferencia de otras ocasiones, no hay un discurso televisivo posible que pueda salvarla de la debacle que se le viene encima. Lo que sí pervive, y lo hará durante mucho tiempo, es el eco de una frase demoledora, sí, pero también el de una historia que parecía indestructible, la de una amistad que logró sortear innumerables escándalos, batallas mediáticas y cruentas guerras familiares. Una amistad que, sin embargo, no pudo sobrevivir a lo más intrínsecamente humano de todo: el incesante desgaste de la convivencia y la exposición, la decepción profunda y el agotamiento emocional. Y ahora todo lo que ha sucedido se percibe con una sensación de irreversibilidad, de un final definitivo, y entonces, como un telón que cae pesadamente, llega el silencio. Pero no ese silencio vacío que se produce cuando ya nadie tiene nada más que aportar, sino el otro, el que se instala de forma permanente cuando ya se ha dicho todo lo que había que decir. Cuando lo expresado fue suficiente para abrir una grieta tan profunda en la relación que resulta imposible de cerrar. Rocío Carrasco, con una dignidad que muchos admiran, no ha respondido públicamente, y es muy probable que no lo haga en el futuro. No lo necesita. Su gesto, su retirada estratégica del primer plano, su nueva forma de aparecer ante los medios, breve, puntual, cuidadosamente medida, es en sí misma su respuesta más elocuente. La confianza, ese pilar fundamental, se ha roto y no hay plató, contrato ni causa mediática que logre recomponerla. El gran público, observador atento y juez implacable, lo ha percibido con total claridad. No solo porque la química que antes existía entre ambas desapareció de un día para otro, sino porque la intensidad emocional que antaño arrastraba y cautivaba a la audiencia se ha diluido por completo, dejando un vacío palpable. Donde antes se percibía un compromiso inquebrantable, ahora solo queda un frío protocolo. Donde antes florecían miradas cómplices, hoy se observan rostros que apenas se cruzan, sumidos en una incómoda frialdad. La voraz y siempre cambiante televisión, con su instinto insaciable por lo nuevo, ha comenzado ya a buscar otras historias, nuevas alianzas, flamantes relatos que logren mantener la atención de la audiencia, siempre ávida de novedades. Pero para aquellos que estuvieron allí desde el principio, para quienes presenciaron cómo Terelu se transformaba en el escudo protector y la voz amplificada de Rocío como la sostenía en sus días más oscuros, el desenlace de esta historia es amargo. No tanto por lo que se ha dicho, sino por todo aquello que lamentablemente ya nunca más se dirá, porque detrás de la frase que lo cambió todo, de ese no la trago, no hay solo un juicio personal y una animosidad soterrada. Hay sobre todo una historia que llega a su fin sin el aplauso final, sin una reconciliación esperada, sin ese abrazo de despedida que a veces, en el mundo del espectáculo, sirve de cierre. Algunos aseguran con firmeza que la inmensa presión mediática y el abrumador peso de la exposición constante fueron los verdaderos y crueles culpables de este desenlace. Argumentan que nadie es capaz de soportar tanto dolor ajeno, de cargar con el sufrimiento de otra persona durante tanto tiempo, sin que uno mismo termine por romperse en el proceso. Que Terelu, por mucho que hubiera deseado mantener esa fachada de apoyo, llegó a un punto en el que sencillamente no podía más, sus fuerzas la abandonaron. Otros, en cambio, se inclinan por una interpretación más dura, creyendo que se trató de un calculado movimiento estratégico, de una decisión basada en el ego personal, una forma fría de desmarcarse cuando la figura de Rocío Carrasco comenzó a mostrar signos de desgaste en el panorama mediático. Según esta visión, no fue una saturación genuina, sino una estrategia bien urdida para proteger su propia imagen y carrera. La verdad, como suele ocurrir en los intrincados laberintos de la vida y el espectáculo, probablemente reside en un punto intermedio, una mezcla compleja de factores.
Lo que verdaderamente importa es lo que queda después de la deflagración, y lo que queda es muy poco. Una relación completamente congelada, una herida abierta que no admite sutura, y dos mujeres que, a pesar de haber compartido una batalla mediática como pocas, hoy caminan inexorablemente en direcciones opuestas. No existe, al menos por ahora, ninguna intención real de reconciliación. El entorno más íntimo de Rocío Carrasco ha cerrado filas. Ya no hay menciones ni indirectas. Terelu continúa con sus compromisos profesionales, intentando mantener el control de un relato mediático que en realidad ya no le pertenece del todo. Y la audiencia, testigo implacable de todo este drama, comienza a asumir que esa imagen poderosa de unidad entre ambas es ya una reliquia del pasado. Al final, esta dolorosa historia es otro ejemplo paradigmático de lo que sucede cuando las emociones profundas se entremezclan con el implacable escaparate de la televisión, donde todo se amplifica, se desgasta, se explota y luego se olvida. Pero agárrense porque esto es solo la punta del iceberg de un escándalo que no ha hecho más que empezar. Están listos para descubrir todos los secretos inconfesables que aún se ocultan en las sombras. Si no quieren perderse ni un detalle de cómo caen las máscaras y se desvela la verdad más cruda, suscríbanse ahora mismo a Alerta Rosa y activen la campanita. Aquí la verdad es nuestra única guía. Hasta la próxima exclusiva, donde el mundo del corazón jamás volverá a ser el mismo.